Bien, continuemos. Les comentaba que quiero participarles una clasificación de, del cine latinoamericano, ¿no? Eh, que más o menos desde sus inicios, desde los orígenes del cine, comienza a desarrollarse industria cinematográfica especialmente en México, Argentina y Brasil. Y más o menos en los años 1930 a los 50, estos países comienzan a desarrollar películas musicales, más o menos con temas regionales de cada uno de sus países, por ejemplo el tango en Argentina, comedias, melodramas históricos y costumbristas. ¿No? En más o menos desde los años 30 y 50, este es el desarrollo que viene dándose en estos países. En Argentina aparecen directores como José Agustín Ferreira, en México Arcadi Beutler, en Brasil Humberto Mauro, y también un poco con la experiencia del cine norteamericano. En estos países también se comienza a desarrollar un star system, ¿no? O sea, comienzan a aparecer ciertos personajes arquetípicos como Cantinflas, Tintán, Joaquín Perdave, Nini Marshall, Luis Sandrini, Oscarito y Grande Otelo, ¿no? Hay ejemplos de algunos directores como Fernando de Fuentes, el Indio Fernández, Emilio Fernández, Roberto Gabaldón, y también aparecen ya cinematografías incipientes, claro está, en Perú, Chile, Venezuela. El caso de Ecuador hemos visto ya algunas producciones que igual son muy esporádicas, ¿no? En esta época lo del padre Crespi, eh, lo del terror de la frontera y más que nada noticieros acá en Ecuador. Después viene una etapa de los años 50 al 60, que con influencia del neorrealismo comienzan a desarrollarse rasgos propios dentro de estas cinematografías, especialmente en Brasil con Veracruz, Alberto Cavalcanti, en Argentina Leopoldo Torres Nielsen y en México fue muy importante la presencia de Luis Buñuel. Como ustedes saben, Buñuel es de origen español, que a partir de la guerra en España, del franquismo, muchos intelectuales salen de España y Buñuel es acogido en México, en donde desarrolla la mayoría de sus producciones, ¿no? Que vimos algunas en este recuento de estas películas eh, latinoamericanas. Después de los años 60 al 70, aparece lo que se conoce como el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Especialmente con la influencia de la Revolución Cubana, se comienza a desarrollar mucho el cine documental, ¿no? Y viene toda esta idea de lo nuevo. En Brasil aparece el Cinema Novo con Glover Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, León Hirschman, Joaquín Pedro de Andrade, Carlos Diegues, Arnaldo Javor, Paulo César Cerceni. En Cuba, el desarrollo del ICAI, que es el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, desarrolla grandes documentales a la cabeza de Santiago Álvarez, dentro de directores destacados, algunas películas ya hemos visto de Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás es otro director, eh, por ejemplo, películas como Lucía de Humberto Solás, valdría la pena revisarlo. En Argentina, Fernando Birri es uno de los referentes importantes con una película, un documental que él hizo que se llama Tire Die, ¿no? Que es justamente sobre la gente que comienza como cuando pasaba el tren le pedía que le dé plata, que le lance plata. Fernando Solanas,
¿no? Que comienzan a desarrollar una cinematografía más comprometida, más social. En Chile también aparece Miguel Itín, Raúl Ruiz, Patricio Guzmán. En Bolivia, Jorge Sanginés, que también tiene una cinematografía muy destacada, ¿no? Yaguarmalcu, Yuxi Caimanta, que fue filmada acá en Ecuador y que ustedes lo pueden apreciar, está ahí en el YouTube de la Cinemateca, ¿no? Dentro de otras películas. Después, la década del 70 al 80, ¿no? Con el aparecimiento de las dictaduras militares, se comienza a desarrollar un cine desde el exilio, ¿no? Esta censura del nuevo cine latinoamericano se lo siente especialmente en Chile, en Brasil, en Argentina, en donde hay esta presión de las dictaduras, ¿no? Y se comienza a desarrollar un cine más bien desde afuera, ¿no? Estos cineastas como Miguel Litín, Patricio Guzmán comienzan a desarrollar cine desde el exterior. Y un caso particular de esta época de la dictadura es una de las películas que les mandé a ver, El beso de la mujer araña, que se hace en el 85 en coproducción con Estados Unidos. Es muy interesante esa película, ¿no? Internamente se comienzan a hacer películas de suspenso, comedias, melodramas con un trasfondo político. En cinematografías como la de México y la de Brasil, el apoyo estatal hace que comience a desarrollarse más industrialmente este cine. La década del 80, el resurgir de las democracias en Argentina y Brasil, aparecen directores como Agresti, Aristarain, Subiela, Olivera, Puenzo, Babenco, Coutinho, en México Ripstein, Arturo Ripstein, Paul Leduc, Hermosillo. Y también hay otras cinematografías como en Venezuela, Román Chalbou, en Perú, Lombardi, ¿no? En Bolivia aparecen unos nuevos directores. Después, los años 90, la corriente neoliberal y la menor presencia del Estado hace que este nuevo cine argentino tenga éxito dentro de la crítica y el público con directoras como María Luisa Bember, Campanella, Mignona, Sorín, Bauman, Piñeiro, Bauer, Lucía eh, Martel, no es Lucía, se me fue el nombre de la directora argentina, bueno, que es muy famosa, ¿no? Y en el cine mexicano también nombres como María Novaro, Arau, Gonzalo Iñárritu, Cuarón, Guillermo del Toro. En Brasil, Sales, Meireles. Colombia también uno de los directores que comienza a destacar es Sergio Cabrera, ¿no? Y dentro de Cuba hay nuevos directores de cine cubano como Fernando Torres y otros que revisaremos más adelante, ¿no? En la actualidad, digamos desde el 2000 para acá, el cine latinoamericano enfrenta el problema de la globalización y la identidad cultural. Estos dos elementos que hasta la actualidad, digamos, son parte de la realidad, ¿no? En este momento, con las plataformas digitales, el cine se ha vuelto un fenómeno más global y como veíamos, muchos cineastas le apuestan a plataformas como Netflix, Disney, Amazon, ¿no? En donde se comienza a desarrollar cierta cinematografía que de pronto es también la que vende. Vemos, por ejemplo, temas como los del narcotráfico, personajes como el Chapo Guzmán o Escobar en Colombia, o el narcotráfico, temas como esos, son los que venden y son los que acaparan estas instancias. Entonces, yo sí quisiera, Pero no vas a escuchar por acá. Ay, yo sí quisiera que con estos elementos
hablemos un poco de cómo ven ustedes este desarrollo también o esta proyección, no solo del cine ecuatoriano, sino latinoamericano, en un mundo tan globalizado, porque lo de las salas de cine también va a ser eso. O sea, no creo que vayan a desaparecer, pero cada vez las salas de cine se convierten en espacios más reducidos. Alguien en uno de los grupos decía una película que fue la más taquillera y realmente hay que regirse a los datos. La única película que de los últimos años que podemos hablar que ha sido taquillera ecuatoriana en el Ecuador ha sido La Tigra. ¿Y por qué? Porque La Tigra cuando se estrenó tuvo 300.000 espectadores, o sea, con datos certificados. Y ese fenómeno, ¿por qué se dio? Porque en ese momento que se estrenaba La Tigra, había salas como el Teatro Bolívar, el Alhambra, el Colón, que tenían estos cines una capacidad para 1.500 personas, 800, 900. Si ustedes ven ahora las salas que están en la mayoría en los centros comerciales, son salas pequeñas, ¿no? Que van desde 150 personas y la sala más grande 400 personas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los dueños de salas de cine? Es diversificar la programación, o sea, tener justamente salas más pequeñas con menos público, ¿no? Y así aprovechar esto de la difusión. Pero con el aparecimiento de las plataformas digitales, yo creo que el futuro de las salas de cine sí va a ser eso, irse reduciendo cada vez más. No van a desaparecer, pero sí irse reduciendo. Entonces, la pregunta aquí es cómo poder desarrollar cinematografías que no renuncien a esa identidad nacional, ¿no? Y que puedan también, porque el mercado del cine en los actuales momentos son las plataformas. ¿No? Ellos son los que tienen el dinero para financiar producciones. Vemos que directores como Cuarón ya acceden abiertamente a estas plataformas y, y la última película, Roma, por ejemplo, fue financiada netamente por Nexo. Entonces, un poco ese es el futuro del cine, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes con este fenómeno de que las películas o las series que han tenido más éxito son las series que hablan eso del narcotráfico, de estos personajes, ¿no? Cómo poder desarrollar una cinematografía que no que guarde, pero que sí pueda desarrollar esta identidad también como países, ¿no? O sea, no perder esa identidad. ¿Qué creen ustedes? Sí, vamos con Byron, por favor. Bueno, profe, lo que le podría decir empezando por lo de las salas de cine es que el anterior año, con el tema del encierro que tuvimos todos por lo de la pandemia, es lo que explotaron este tema de los streaming, ¿no? De pasar la película por streaming, sea HBO, Netflix, Disney. Y un año después se dan cuenta de que por estrenar ahí se está permitiendo más el tema de la piratería, más fácilmente. O sea, antes se pirateaba grabadas en cine, así con baja calidad, y hoy el streaming te permite bajarla con buena calidad la película, ¿no? Eso es lo que pasó con las recientes películas, ¿no? Y tuvieron un fracaso en taquilla por este tema de la piratería. Entonces vieron que tal vez no era buena idea estrenar solo en streaming, sino que sí ir a las salas de cine. Eso estaba viendo Disney, no sé qué pase con las demás. Pero bueno, profe, le he de contar también que en este tema del narcotráfico vi una entrevista hacia un actor que tiene algunas series, ¿no? En donde él es un narcotraficante, un actor colombiano reconocido. Y él decía que él cuenta, o sea, él actúa como un narcotraficante o participa en estas series porque de alguna manera, por más que a la gente ya le canse estar viendo esto, él cuenta una realidad que
por ejemplo, en Colombia se vive. En Colombia hasta la policía está inmiscuida a veces en temas de narcotráfico y eso es lo que se trata de denunciar, ¿no? En estas películas o series. De alguna manera se podría decir que para captar algo, eh, por decir Colombia, por captar algo estilo El abrazo de la serpiente, ¿no? Es porque se acercan más a estos temas más legendarios y de esa manera es como se reivindica la idiosincrasia de Colombia, ¿no? El realismo mágico que dejó García Márquez también y otros que escribieron también sobre el realismo mágico. Me refiero a que se debe tocar ese punto, ¿no? Ese punto tal vez un poco más ficción sobre nuestras leyendas que hay en nuestros países, ¿no? Y de esa manera tal vez resaltar esa imagen sobre nuestros países, ya que hay corrupción, en Colombia hay narcotráfico, y de esa manera, resaltando a través de la ficción, de la leyenda, se podría llegar a tocar el corazón, la sensibilidad de las personas para querer más a nuestra tierra. Bueno, ese es mi punto de vista, profe. Gracias. Gracias, Byron. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? A ver, yo creo, con respecto a estas producciones, yo no sé si sean denuncias o sean apologías del crimen. O sea, hay las dos vertientes o hay los dos extremos con estas películas. ¿Por qué? Porque en estas películas, ¿qué es lo que te dejen la gente? Que el narcotraficante tiene todo el dinero del mundo, tiene todos los lujos que quiere, tiene todas las mujeres que quiera, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver cuál es el trasfondo ya ideológico de esto, un muchacho que no tiene todavía, digamos, ninguna formación, muchacho de 12, 15 años, que ve estas series, ¿qué va a pensar él? No, pues, la vida me hago esto, ¿no es cierto? Ahí está el dinero, ahí está la vida fácil. Entonces, ojo con eso, ¿no? Que esas series, si bien les gusta a la gente por la acción y todo, pero ¿qué trasfondo ideológico está detrás de eso? Y no vayamos muy lejos, o sea, sí, Colombia tiene esa realidad, pero Ecuador también. O sea, aquí, si te pones a ver los noticieros, a cada rato hubo ajuste de cuentas, hubo asesinatos. La masacre en la penitenciaría del Litoral y en la Tacunga, ¿por qué crees que es? Es ya una guerra internacional de bandas del narcotráfico que se disputan territorios. Y esa guerra ya nos ha tocado a Ecuador. Por eso es que eh, hay disputas de territorios, hay masacres, hay un montón de cosas, como sucede en México, como sucede en Colombia. O sea, Ecuador también está atravesado de eso en la actualidad. Y el problema es eso, que el narcotráfico tiene tanto poder y tanto dinero que corrompe jueces, corrompe policías, corrompe ejército, ¿no? Entonces es digamos, un problema mucho mayor, ¿no? Que por eso decía, hacer esas series, ¿qué consecuencias ideológicas tiene en nuestro público o en la población que consume eso, ¿no? Johanna nos quiere decir algo, por favor. Profe, bueno, yo tengo como capaz otro punto de vista, si es que las plataformas van a cooptar, digamos, nuestros procesos culturales y nos van a capturar como si fuesen, no sé, o sea, hay como, yo lo que veo es como por ahí otras posibilidades dentro de las plataformas. Es decir, por ejemplo, yo, nada, pongo Netflix y últimamente estoy viendo cosas de Bélgica, de Finlandia,
documentales de lugares, de muchos lugares del mundo, que si no fuese o por las plataformas o por los festivales, que son una plataforma también de visibilización internacional, a la cual he asistido un montón de veces a festivales internacionales, no podría tener acceso. Y me parece que no es algo que pasa solamente conmigo, sino que con gente, bueno, yo me dedico a la cuestión artística, pero con gente que no tiene que ver con el cine, que nada, que simplemente se dedica a otras cosas, a otras actividades, de repente puede tener acceso a ver cosas de otros lugares y conocer. De repente, no sé, he estado viendo una serie de uno de estos países que están como por arriba de Alemania, buenísima, serie interesantísima de cómo, no me acuerdo el nombre de una serie como de, era como un perfil como más político. Entonces me parecía como súper interesante la posibilidad que las plataformas te dan en este sentido, y no por ello eh, yo consideraría como público o como, no sé, gestora cultural que estoy como absorbiendo, digamos. Al contrario, me parece que por ahí por momentos puede ser una muy buena plataforma de visibilización de cosas que por ahí en otros espacios serían un poco más exclusivos, porque por ejemplo el tema de ir a los festivales, por ejemplo yo he ido mucho a los festivales de Mar del Plata en Argentina, y para ir a ese festival tienes que movilizarte, y es mucho territorio el que te tienes que mover y tener una buena inversión de dinero para poder estar ahí, porque es pagar hotel, es pagar viaje, pagar estadía y todo, ¿no? Si no lo puede hacer muchísima gente, mucha gente. En cambio, este mecanismo por ahí de las plataformas puede servir, digamos, como de esa forma, de conocer otras maneras. No sé, yo estoy alucinada con muchos documentales que he visto, que digo, wow, qué interesante, digamos, poder tener este acceso, y desde una mirada artística documental, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que veo. Y por otro lado, no sé, hablando de estos estereotipos que se forman a partir de los regímenes visuales que se van como instalando, yo no sé si sería apologizante. Yo porque veo una película no voy a salir a matar a nadie, digamos, o no por ser autorreferencial, pero no sé si el cine puede llegar a llegar tan lejos como para inducir a la gente, a la sociedad toda, para que salga a matar o salga a traficar droga y demás. Me parece que la vida social cumple es como muy compleja, y son muchos factores los que construyen la vida diaria, la ciudadanía, la ética ciudadana. eh, bueno, yo en ese sentido soy un poco más reticente capaz, o sea, como, no sé si el cine podría como movilizar a las masas para que sean todos traficantes, una cosa así. Pero eso quería como compartir. Gracias, Joana. Pero fíjense que la primera clase que tuvimos de esta segunda etapa, les pasé justo un trabajo de la historia del cine, una odisea, en donde la película de, de Griffith, El nacimiento de una nación, es una apología del Ku Klux Klan. Esta película se hizo en 1922. El Ku Klux Klan había desaparecido de Estados Unidos en 1886, y a partir de la película se reactivó el Ku Klux Klan y llegó a tener en los años 30 más de 4 millones de integrantes. ¿Qué produjo este fenómeno en Estados Unidos? Que el racismo, la segregación racial en Estados Unidos durara casi hasta los años 60, por culpa de una película inocente que mostraba a una familia de blancos atacado por un ejército de negros, y venían los del Ku Klux Klan a liberarlos. Ese es el efecto que tiene sobre las masas el cine. Eh, Otra cosa que usted decía, en las plataformas de Netflix, sí, hay cosas interesantísimas, pero hay cosas interesantísimas para gente que tiene criterio formado. Pero la mayoría de gente que consume en Netflix, consume justamente eso, consume La Reina del Sur, consume
el Chapo Guzmán, consume Escobar. Eso es lo que consume la gran mayoría. ¿Y usted cree que la gente de estratos medios, medios bajos, no ve eso? Sí ve eso, tienen acceso, por supuesto. Netflix cuesta 5 o 6 dólares al mes pagar y mucha gente lo tiene en barriadas pobres, ¿no? Pero es lo que digo, ¿qué consume esa gente? Y en esa gente, por supuesto que hay una influencia, por supuesto que el manejar armas, el disparar a alguien para ellos, sí, pues es su cotidianidad. El Profe, pero problema eso, es que si hay una influencia, aunque uno no crea, hay una influencia sobre ciertos estratos de la sociedad, de los medios audiovisuales. Y no solo, y a lo que me refiero es no solo a las plataformas. El problema que tenemos en la actualidad como sociedad es que usted ve muchas cosas a través de Facebook, a través de Twitter, a través de TikTok. Usted ya no tiene inclusive necesidad de suscribirse a un canal de estos de pornografía, porque usted puede acceder ahora libremente, fácilmente a la pornografía, ¿no? Entonces, hay otros parámetros y otros valores con la globalización que para una gente, sí, eso, para una gente dice, chévere, yo tengo esto y puedo aprovechar porque hay cosas interesantes. Pero para otro tipo de personas hay otro tipo de productos que sí son inclusive inducidos a que lo vean. ¿O usted profe, cree pero que no hay, con esto termino, no, usted no cree que no hay financiamiento de estos grandes conglomerados para hacer estas series? Se cuenta que lo del Chapo fue financiado por él, no directamente, pero por sus abogados, ¿no? La serie del Chapo. Inclusive a él lo deja ver como que pucha, no era así tan sanguinario como lo pintan. Entonces, eso digo, ojo, o sea, simplemente digo, hay que ser sí, como abogado del diablo, sí pensar mal y a veces acertarás. No sé, Byron, ¿qué quiere decirnos? Sí, perdón, profe. Bueno, en este aspecto de levantar las masas a través de series o películas, eh, sí, he de decir que sí. Mira, hay una serie que estoy viendo, va en la segunda temporada, es una serie, bueno, es real, no es de ficción, ¿no? Es una serie documental. Se llama Matarife. Es hecha por un joven colombiano. Eso. La primera temporada los capítulos duraban 6 minutos cada capítulo. Y en la segunda explica el por qué duraban 6 minutos. Y solo era para dejar el mensaje. Muchos de los levantamientos que se hicieron en Colombia en el pasado, en el paro nacional que se hizo, que duró 2 meses, fueron inducidos por esta serie, o sea, por lo que nos enseñaba en esta serie, de que detrás de todo el narco colombiano está Uribe. Entonces, en los paros, en las manifestaciones, la gente salía a gritar, Uribe, Paraco, y, y, y por esas cosas, pues, se dejaron, bueno, es decir que soy fan de esa serie, porque aprendí mucho, pero he aprendido mucho sobre cómo está de basura la política en Latinoamérica, en ese caso enfocada solo en Colombia, ¿no? En la segunda temporada ya habla también de presidente Duque, de policías implicados en envíos de cocaína y todo eso. Pero lo que se enfocó principalmente y se llama Matarife es porque todo va en contra de Uribe. Uribe creó todo eso, financió a Pablo Escobar, ayudó a Pablo Escobar. Pablo Escobar no hubiese sido nada sin Uribe. Y eso es lo que digo, ¿no? Que por esta serie también provocó mucho estos levantamientos, más que todo por los jóvenes. Estas manifestaciones pasadas fueron por los jóvenes porque ya aprendieron cómo se maneja su país y ya están cansados de todo eso, ¿no? Bueno, eso es lo que quería acotar. Sí, Byron, y justamente esa serie, bueno, si bien enfoca claramente que Uribe estaba detrás de todo eso, pero el problema fue que masacraron a muchos líderes sociales. O sea, en Colombia se trató de desarticular una organización social de base y esa serie denuncia eso. O sea, detrás de todo eso
hay que había una organización social, ciertos dirigentes que no tenían nada que ver con la guerrilla ni con nada, sino que defendían a sus territorios, a sus comunidades. Y esta gente los masacró, masacró a muchos líderes sociales. Entonces, esa serie sí puso ahí sí el dedo en la llaga. Sí, vamos, Johanna, con usted también nos quería decir algo. Yo quería hacerle una pregunta, profe. Bueno, es real, digamos, de que los productos audiovisuales pueden ser constructores de discurso, de narrativas sociales y demás, pero también es real de que dialogan con problemáticas estructurales propias de cada sociedad. Es decir, el problema de la guerrilla y todo el asunto en Colombia no es algo nuevo, no es que por una película, eso que salen todos de repente, salen todos a matarse o a manifestar y lo que sea. No, esto es un problema que viene hace rato, es un problema histórico y estructural. Me parece que el producto audiovisual se ubica en este lugar un poco frontera, en el cual puede ser como un despertar de alguna conciencia. Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta sería, si vamos a pensar en productos audiovisuales que se están cuestionando desde un punto de vista más artístico, o bien si vamos a pensar en productos audiovisuales que vienen a reproducir discursos establecidos, que son como son productos que son como una simple máquina, funcionan como dentro de una máquina discursiva, como una copia de discursos que en qué sentido nos estaría aportando en términos artísticos. Esa sería la pregunta, porque estamos hablando, venimos viendo como el tema de en la historia del cine, de productos audiovisuales que fueron como rupturas de pensamiento, rupturas en términos de la visualidad, en términos de géneros, que vienen como a aportar, digamos, a la disciplina, pero también hay productos audiovisuales que justamente son esto, ¿no? Que terminan como reproduciendo estereotipos, que en realidad lo que están haciendo es darle más dinero a ciertos productores y tanto, o sea, contribuir a una máquina industrial, digamos. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Es la pregunta. Bueno, justamente este taller está enfocado en la alfabetización audiovisual hacia los nuevos productos. El tema que planteó Byron, no solo la serie que provocó, pero la serie sí fue como la tapa de olla que saltó. Eso sí produjo esa serie. O sea, en Colombia sí había muchas cosas que vienen de hace años, de todo eso. Yo recuerdo que, por ejemplo, eh, cuando hubo lo de los acuerdos de paz y que todavía la guerrilla estaba secuestrando gente y todo eso, en Colombia mismo o en Bogotá sobre todo, la gente comenzó a mandar mensajes de texto y salieron y se convocaron o se autoconvocaron en la famosa Marcha Blanca contra la guerra en Colombia. Y fue puro mensaje de texto. Fue puro mensaje de texto y la gente salió, se manifestó a través de eso. Lo que planteó Byron es real. Matarife fue inclusive una serie que quiso ser prohibida en Colombia, que quiso que no se la vea. Y los productores hábilmente la subieron a YouTube y dijo, la gente que quiera ver, véalo en YouTube. Y lo resultó porque tuvieron más de 1 millón de vistas en las primeras 2 semanas. O sea, a lo que voy es que los productos audiovisuales realmente son un fenómeno que todavía no hay sociólogos, no hay investigadores que nos ayuden como sociedad, como individuos, a entender todos los procesos o todos los fenómenos que está detrás de eso y lo que provoca en la gente. Un poco lo que yo les hago reflexionar con todo esto
es que en la actualidad vivimos un proceso distinto a todo lo anterior, a todo lo que hemos vivido anteriormente. O sea, por eso es importante, sí, ver históricamente cómo ha sido ese proceso del audiovisual y del audiovisual en nuestros países, del audiovisual aquí en Ecuador. Y el fenómeno que estamos teniendo actualmente es un fenómeno que no lo conocíamos, que como repito, o sea, ni los más estudiosos entienden todo este fenómeno de masas. ¿Por qué? Porque son mecanismos nuevos. Antes, antes, no sé, pues los jóvenes o los niños no tenían un celular. Ahora vaya a ver, niños hasta en la familia más pobre tienen desde los 5 o 6 años ya tienen un celular. Es increíble, sí. O sea, el regalo que da una familia pobre a su niño es un celular. Es el mejor regalo que le pueden dar. O sea, me entienden, es un fenómeno social. O sea, el celular no es solo para comunicarse. El celular para un niño es para meterse a los juegos, es para estar revisando cosas. Ese niño se está informando o está viendo toda una serie, está siendo bombardeado de toda una serie de imágenes, de videos, de cosas, ¿no? Y ese niño tiene, no sé, pues algunas posibilidades. O convertirse en un gran profesional, un gran médico, un gran artista, pero también corre el peligro de ser lo otro, un gran delincuente, fruto de lo que está viendo. Entonces digo, esa reflexión o esa tratar de entender, y como yo lo hago como realizador, que yo hago productos audiovisuales, ¿no? Y esa reflexión también lo hago como gente de arte, de cultura, que nos interesa saber qué es lo que está pasando, ¿no? Yo cuando hago este taller, no me contestaba, mire que estoy en clase, disculpe. Lo que trato es que entendamos, o trato yo también de entender con este taller, qué es lo que está pasando con este fenómeno, ¿no? En la actualidad y hacia dónde vamos. Muchas de las preguntas que yo les planteo en el taller son preguntas que me hago como realizador audiovisual, que me hago como cineasta, que me hago como gestor cultural. Y la única respuesta que tengo hasta la actualidad es esto, que el único camino es la educación, es esto, es la alfabetización audiovisual. Y que no sea eso, un fenómeno individual, sino que tratemos de hacerlo más colectivo. Y es lo que planteo, o sea que de pronto nosotros como entes que hemos visto películas, de pronto podemos plantearnos que una vez al mes, una vez cada 15 días, nos reunamos, podamos invitar a más gente y veamos películas y no solo veamos, sino que lo analicemos. Hagamos un cineforo virtual. Hagamos eso. Eso es un poco lo que planteo. Yo tampoco tengo soluciones, yo tampoco tengo todas las respuestas. Yo lo único que les planteo es eso. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quedaríamos hasta ahí porque ya tengo Profe, el otro taller. Sí, sí, le escucho. una preguntita, Claro. profe, verá. Usted dice que todo a veces es cómo vemos el cine, cómo absorbemos, cómo percibimos el cine. Pero tendríamos que tener primero una especie de conocimiento para darnos